Sé que los que estéis fuera, sé que no se ve completa la transparencia, pero enseguida lo voy a arreglar. En cuanto me siente en la mesa, lo voy a arreglar. En cuanto haga la presentación de Jesús. Jesús es profesor en el departamento de álgebra de la Facultad de Matemáticas de esta universidad y ya nos ha dado aquí algunas charlas. Y alguien puede pensar, incluso él mismo, y puede que tenga parte de razón, que me cae especialmente mal. Me cae especialmente mal por lo siguiente, porque le pregunté que si me quería dar una charla sobre Spider of Science y él enseguida dijo que sí y que maldita sea. Y entonces digo, pero me la tienes que dar sobre este tema en especial, sobre un tema que es el que va a dar la charla. Entonces, no dije sobre sudokus, sino más bien sobre algo relacionado con polinomios, y dio la casualidad que él lo enfocó pensando en la resolución de sudokus. Esto se puede considerar la segunda parte de la charla la última charla que se dio ayer, que fue una charla de cómo un matemático puede resolver sudokus mediante un métodos iterados de convergencia en convexos y cosas de ese estilo. Y hoy vamos a ver otro método de cómo otro matemático resuelve sudokus. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alberto. ¿Se oye bien? Muchas gracias a todos por venir, con la calufa que está haciendo a una charla que lleva la palabra polinomios en el título. Eso es verdaderamente heroico, La charla efectivamente se llama Sudokus y polinomios, un viaje inesperado, porque lo que quiero contar es una experiencia que yo creo que compartimos todos los matemáticos. Durante la carrera muchas veces nos enseñan muchas asignaturas, que en principio no tienen nada que ver unas con otras. En un cajón tenemos la estadística, en otro cajón tenemos el cálculo, en otra ecuación. Y resulta que en realidad todas esas cosas están conectadas. Y esa experiencia de descubrir las conexiones, de eso vivimos en realidad. De esa experiencia vivimos. Eso es un poco la idea que yo quiero transmitir. Dentro de un momento desvelaré cuál era el tema central de la charla que me proponía Alberto. Debo aclarar que aunque la primera transparencia es de la serie de la trilogía del Hobbit, el resto de las transparencias son de la película, de la trilogía del Señor de los Anillos. Digo, por si hay algún friki al que esta película le resulta ofensiva, que sé que los hay, pues ningún friki ha sufrido durante la redacción de esta charla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Yo me encontré con Alberto una mañana de diciembre. Perdón, con Alberto. Una mañana de diciembre. Y entonces, Alberto, como él acaba de contar, efectivamente, me dijo, oye, yo cuento contigo para dar una charla para el Spider of Science. Y oye, yo encantadísimo, contentísimo, me sentí felicísimo, porque es una experiencia maravillosa, de verdad. Pero 2 o 3 semanas más tarde, estando Alberto y estando Isabel, coincidimos, y entonces, hablando, porque incluso habíamos hablado de algunos temas para la charla, hablando, en ese momento me dice, oye, ¿y por qué no hablas de bases de gremio? Claro, yo en ese momento me sentí, como podéis imaginar. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad el gran público ve las matemáticas más o menos así. Esa es la realidad. Pero incluso aunque las matemáticas se vean así, si te preguntan, oye, ¿tú que eres matemático? ¿Tú qué haces? Tú dices, bueno, pues yo modelo tsunamis, como hacen algunos compañeros de la facultad. Joder, cosas más interesantes. ¿Tú qué haces? No, yo hago cosas que tienen que ver con el cáncer, cosas importantes. ¿Tú qué? Y así, ¿no? Hay cantidad de proyectos súper interesantes dentro de las matemáticas. Pero cuando me preguntan a mí, ¿tú qué haces? Yo digo, no, yo multiplico polinomios. Entonces, yo sé que la gente tiene esta visión de los polinomios, ¿no? Los que los han sufrido del código, como una masa, así, por la que han sufrido mucho, ¿no? Y la reacción natural que suscita en el gran público el tema de los polinomios, pues es esta. En el mejor de los casos, que puede que sea esta, ¿eh? Entonces, bueno, yo sí creo que en el fondo hay un problema de motivación. Porque si uno va a la botellona y le pregunta a cualquiera de los menores que están allí bebiendo que compare 2 fracciones, lo normal es que, como poco te insulten si no te dan con la botella en la cabeza. Pero,
Si tú les preguntas qué es mejor, 2 lotes para 3 personas o 3 lotes para 5 personas, entonces todo el mundo lo tiene muy claro. ¿Qué es mejor? Eso es, 3 lotes para 3 personas. ¿Vale? Vale, bueno. Entonces, os propongo para la charla de hoy un viaje para que veáis una de estas conexiones maravillosas de las matemáticas. Este viaje, la Tierra Media es muy grande, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar en 3 sitios. Primero, en la comarca, en Hobbiton. Si habéis visto la peli, sabéis que es un sitio estupendo, los hobbits se pasan el día comiendo y bebiendo de fiesta, y está fenomenal. Esos son los sudokus. ¿De acuerdo? Luego vamos a ir al elegante Rivendell, donde viven los elfos que hacen teoría de grafos. Y por último, vamos a ir a Mordor, donde están los polinomios. Y vamos a ver cuál es esa conexión. ¿De acuerdo? Ese es un poco el viaje que yo propongo. Así que el primer paso es la comarca, los sudokus. Todo el mundo sabe, supongo que alguno estaría aquí ayer y tal, todo el mundo sabe lo que es un sudoku, ya sabéis que es un juego que empezó originalmente parece que en Francia, luego pasó a Japón y luego volvió a Europa. Sabéis que cuando el Times lo publicó por primera vez, tuvieron una carta de queja de un señor que se había pasado de estación en el metro resolviendo el sudoku. Entonces, recibieron una... Bueno, entonces esas cosas las sabéis. Entonces ya sabéis que el sudoku, y si no muy rápidamente lo recuerdo, el sudoku es una cuadrícula de 81 9×9 cuadraditos, en el que hay unas pistas, por ejemplo estas, ayer sé que hablasteis que el mínimo es 17 y tal igual, hay una serie de pistas y se trata de rellenar el sudoku de forma que no se repitan números ni en cada fila, ni en cada columna, ni en cada uno de esos 9 cuadrados en los que está dividido, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, allí tenéis un cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, y tenemos que rellenar sin repetir las cifras. Por ejemplo, me gusta empezar por aquí, ¿no? Esta columna, pues faltan unos pocos números, pero el 1, por ejemplo, no puede ir en ese cuadradito porque estaría en la misma fila que ese, el 1 no puede ir en ese cuadradito porque estaría en la misma fila que ese, y no puede ir en ese cuadradito porque estaría en la misma fila que aquel. De manera que la única manera de rellenarlo es así, ¿vale? Y mirando otra vez la primera columna, pues el 4, por ejemplo, no podría ir aquí porque estaría la par que y no recuerdo dónde va, ahí, bueno, ahí va el 3, ¿vale? Y se rellena y con paciencia se completa. A pesar de que se hace con números, el sudoku no es un juego de aritmética. No hay que sumar, no hay que restar, no hay que multiplicar, no hay que dividir. Es un juego de lógica, de deducir a partir de unas pistas unas consecuencias. O sea que en realidad yo puedo resolver un sudoku con números, pero puedo resolver un sudoku con símbolos, con las 9 primeras letras del alfabeto, o con piezas de ajedrez, o con colores. Salvo que uno sea daltónico, nada le impide resolver un sudoku con... Bueno, eso y que las revistas de sudoku normalmente son en blanco y negro. Pero en el fondo, lo mismo me da resolver un sudoku con colores que con números. Estamos de acuerdo, porque son 9 símbolos distintos y se trata de colocarlos. Eso es la comarca. A la gente se lo pasa bien. Yo que voy a trabajar en transporte público, veo hay gente que se lleva los libros de sudokus y de verdad que los hace, que es una cosa impresionante. Bueno, esa es la comarca. Vamos a ir a un sitio elegante donde viven los elfos, a Rivendell, y a ver algo de teoría de grafos, porque hay una conexión. Muy bien. Los grafos, ya sabéis todos, porque hay que tener la cara muy dura para venir a esta sala donde hay verdaderos expertos en teoría de grafos y hablar de grafos, pero ya sabéis todos que los grafos es un objeto matemático que tiene vértices o nodos y aristas, que son pues, relaciones entre los nodos. Por ejemplo, si pensamos en los componentes de la compañía del anillo, que son esos 9, y pensamos en la relación son de la misma raza que, pues el grafo que nos queda es ese, los 4 hobbits que están conectados, porque son hobbits, el enano y el elfo están solos, los 2 humanos, Boromir y Aragorn, están unidos, y Gandalf no es humano, ¿vale? Espero que los frikis me perdonen la vida. No es humano, es un maya, y entonces es un mago, y entonces no es de la raza humana. Pero nos quedaría como este grafo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en matemáticas, uno una vez que ha planteado una definición, se puede abstraer y considerar un grafo abstracto, ¿vale? Un grafo donde hay unos vértices y unas aristas. ¿Y qué puedo hacer con ese grafo? Bueno, con los grafos se pueden hacer muchísimas cosas. Una cosa que se puede hacer con los grafos es colorearlos. ¿Y qué es un coloreado de grafos? Pues mirad, cuando yo le pedí a mi hijo Miguelito que coloreara este grafo,
me hizo esto. No es esto un coloreado de grafos, ¿vale? Un coloreado de grafos es esto. En este caso yo he asignado unos números a los vértices del grafo, no importa eso mucho, y he coloreado pues el vértice 1 de color verdecito, los vértices 2, 3 y 5 de color rojito, y los vértices 4 y 6 de color más o menos amarillito o doradito. ¿Y esto para qué sirve? Se preguntará alguno, que es la pregunta que los matemáticos siempre tenemos. ¿Esto para qué sirve? Pues mira, en el fondo tiene utilidad. Pensad que estos son ordenadores y que están conectados unos con otros. Esto es un caso real, ¿vale? Hay una empresa que se llama Akamai, que cada persona que tiene un móvil en el bolsillo la está usando. Porque los teléfonos se actualizan el sistema operativo y las aplicaciones y tal, utilizando unos servidores. Esos servidores están distribuidos por el mundo y Akamai es una de las empresas que gestiona esas actualizaciones. Entonces, los servidores de Akamai no se pueden apagar todos a la vez. Si le tienen que hacer un arreglo o lo que sea, no se pueden apagar todos a la vez. En este ejemplo, por ejemplo, si apagáis el 2, el 3 y el 5 a la vez, desconectáis la red. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y, por ejemplo, para eso sirve un coloreado de grafos. Dentro de un ratito veremos un tipo distinto de coloreado de grafos. Recuerda que es una cosa que en realidad se usa, y se usa mucho, y que usamos todos los días sin darnos cuenta. Porque las matemáticas están metidas dentro de nuestra vida diaria. Eso es una realidad que muchas veces no percibimos. Muy bien. Vamos a Mordor. Vamos a hablar un momentito de polinomios. Todo el mundo recuerda, espero, y si no lo repasamos rápidamente, lo que es un sistema de ecuaciones lineales, con dos incógnitas. X más y igual a 3, 2x más y igual a 6. Yo tengo una saca que se llama X, otra saca que se llama Y. Si te las doy juntas te he dado 3 cosas, y si te doy 2 de la X y 1 de la Y te he dado 6 cosas. No hace falta hacer... o sea, esto se trabaja un poquito y uno llega a la conclusión, si no lo recordáis del cole, luego lo cuento, que X tiene que ser 3 y la Y tiene que ser 0. Pero como yo quiero hablar de polinomios, voy a conservar la notación de polinomio. Voy a conservar la notación X menos 3 y... Es lo mismo que X igual a 3 y igual a 0. Pero quiero hablar de polinomios. Esos polinomios son consecuencia de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Que uno se pone a trabajar y resulta que llega a esa consecuencia. Pero no es la única consecuencia. Por ejemplo, otra consecuencia es la consecuencia X menos Y menos 3 igual a 0. Es otra también. Y hay infinitas consecuencias. Otra, por ejemplo, más antipática es X cuadrado menos XY menos 3X igual a 0. El tema es que hay infinitas consecuencias. Pero a mí me interesan en el fondo las más sencillas. La que son X menos 3 y estamos de acuerdo que esas son las chachis. Porque esa me dice quiénes son las soluciones del sistema de ecuaciones. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo tengo unas ecuaciones que dan un poquito más a miedo? Bueno, pues que uno tiene una técnica, ahora os contaré, no os preocupéis, no os lo voy a contar con detalle, pero la próxima. Hay una técnica similar que consiste en multiplicar y dividir polinomios para calcular las consecuencias de esa ecuación. Las consecuencias fundamentales, porque tiene infinitas, pero las consecuencias fundamentales, y las que a mí me sirven. Bueno, pues si partís de esos dos polinomios, resulta que las consecuencias fundamentales tienen una pinta que da miedo. Tienen esta pinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y tienen una pinta más complicada que los polinomios originales. Pero no es verdad. Porque estas consecuencias contienen la solución. Hay que trabajar un poquito para mirarla, pero contienen la solución. Claro, esto es lo que se llama, este es el monte del destino, lo que se llama una base de Gremner. Por fin hemos llegado al monte del destino. ¿Qué es una base de Gremner? Una base de Gremner es un objeto matemático, esencialmente una lista de ecuaciones, una lista de polinomios, perdón, que contiene, con la que se pueden formar todas las infinitas consecuencias de un sistema de ecuaciones. Por tanto, a veces tiene una pinta peor que el sistema original, pero en el fondo contiene mucha más información, contiene todas las consecuencias. Uno, de una manera un poco abstracta, puede ordenar las consecuencias y utilizando ese orden sabe cuándo ha calculado, que es la que se llama la base de Gremner, sabe cuándo ha calculado todas las consecuencias fundamentales. No me voy a meter mucho, porque no quiero que os dé un infarto, en explicaros cómo se calcula esto, pero es una técnica relativa, la técnica es sencilla, lo que hay que hacer es multiplicar y dividir polinomios. Lo que pasa es que el número de operaciones que hay que hacer es brutal. Mirad, las bases de Gremner son un poco como la energía nuclear de las matemáticas, ¿vale? No son limpias, explotan con nada y hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os imagináis, cada vez que vosotros añadís una consecuencia a un sistema de ecuaciones, aparecen nuevas consecuencias.
Y esos cálculos se van haciendo cada vez más grandes hasta que llega un momento en que son complicados. Pero en origen son cálculos sencillos. Muy bien. Las bases de Gröbner, a pesar de que son objetos complicados de calcular, en realidad tienen mucha aplicación. Por ejemplo, en teoría de juegos y en economía. Teoría de juegos no es el parchís, ¿vale? Teoría de juegos es cuando hay uno o varios actores que tienen una o varias opciones y se trata de calcular la estrategia óptima. Por ejemplo, la Unión Europea y el Reino Unido para el Brexit. Cada uno tiene la opción de negociar duramente o flexiblemente. Y cada uno de esos escenarios tiene un posible resultado esperado. ¿Cuál es la estrategia óptima? Las mates dicen que darle caña al Reino Unido, ¿vale? Eso es lo que dicen las mates. Luego hay otras consideraciones. En economía también tienen aplicaciones, porque hay una serie de problemas de optimización enteros que también tienen que ver, donde aparecen de forma natural la base de Gröbner. Tiene aplicaciones en robótica. Hay que transferir coordenadas del espacio 3D al espacio articular, que se llama, pero vamos, en definitiva es, si yo quiero poner la mano así, ¿cuál de las infinitas posiciones es la buena para que el robot coja, ¿no? Pues para hacer ese cálculo aparecen también de forma natural las bases de Gröbner. Tiene aplicaciones también en criptografía, como son tan complicadas, uno puede transformar eso en un problema criptográfico. Y la criptografía es importante, vuestros teléfonos están haciendo criptografía constantemente. ¿De acuerdo? De manera que, aunque es un objeto, ya os digo, donde se produce la famosa explosión combinatoria, por eso decía que explotaban, que es esta cosa de que empiezan a aparecer cada vez más cálculos, pues es un objeto útil. Muy bien. ¿Y cuál es la relación que hay entre sudokus, grafos y polinomios? Porque aparentemente son tres objetos que no tienen nada que ver. Bueno, pues hay una relación. Mirad, este es un grafo chiquitito, chachi, donde yo he coloreado este vértice de color naranjita. Clara Grima presenta esto como el problema de la boda. El problema de la boda, todo lo que hemos hecho en una boda, todos lo hemos vivido. Cómo sentar a mis dos primos que no se pueden ni ver, ¿vale? ¿En qué mesa lo siento? Bueno, pues es un problema similar. Resulta que yo quiero, este grafo tiene una coloración parcial, he coloreado un vértice, y quiero extenderlo a una coloración total. Pero quiero extenderlo de manera que los vértices que están unidos por una arista no tengan el mismo color. ¿De acuerdo? Porque están peleados. Tienen que ir a mesas distintas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, un matemático lo que hace es que dice, bueno, colores, números, como en el caso de los sudokus, colores, números, me dan lo mismo. El naranjita lo llamo 1, el verdecito lo llamo 3, el 2 y el moradito lo llamo 3. ¿De acuerdo? Y ahora voy a plantear esa coloración del grafo como un sistema de ecuaciones polinómicas. No os asustéis, son sencillitas, ¿vale? Yo introduzco 4 variables, x1, x2, x3, x4, no os preocupéis mucho. Y ahora digo, bueno, el vértice 1 del grafo tiene que tener el color naranja, color 1, verde, color 2, o moradito, color 3. Y entonces tiene que verificar ese polinomio. El vértice 2 ya está pintado de naranjita, que es el color 1. Pues nada, el vértice 2 tiene el color 1. El vértice 3 tengo que pintarlo de naranjita, de verdecito o de moradito, luego tiene que verificar ese polinomio. Y el vértice 4 tiene que pintarlo de naranjita, de verdecito, de moradito, tiene que verificar ese polinomio. No importa cada cosa el cómo se obtiene, pero esos polinomios lo que dicen es que cada vértice lo pinto de sus 3 colores. Y ahora tengo que poner unos nuevos polinomios que son los que están peleados entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice 1 y el vértice 2 están peleados y eso tiene un polinomio, no lo voy a contar porque es un poquito largo, pero no es difícil. Esa relación de estar peleado con se codifica en ese polinomio. ¿De acuerdo? El vértice 2 y el vértice 3 están peleados, se codifican en ese polinomio. El vértice 2 y el vértice 4 están peleados, se codifican en ese polinomio. Y el vértice 3 y el vértice 4 están peleados y se codifican en ese polinomio. Parece un sistema complicado, y lo es, pero se puede calcular, eso lo metemos en un ordenador, porque hacer la mano, ya os digo yo, que da el son de canto, ¿vale? Eso se mete en un ordenador, el ordenador hace sus cálculos y nos da esa base de Gröbner, esas consecuencias fundamentales. Y aunque parecen difíciles, de aquí se extrae directamente las 4 soluciones que tienen. Es decir, que hay 4 maneras de terminar de colorear ese grafo, que son esas. ¿De acuerdo? Que en realidad son 2, porque la primera y la última son la misma cambiando el verde por el morado, y las 2 del medio son la misma cambiando el verde por el morado. Pero esas son las 4 posibles maneras de colorear ese grafo. ¿De acuerdo? De extender la coloración inicial a una coloración total del grafo, con un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué tienen que ver los sudokus? Pues, si recordáis, en este sudoku inicial, ¿de acuerdo? A mí me daba igual
números de colores, porque al final lo que tengo que hacer es poner objetos en la rejilla. Bueno, pues entonces yo ya me olvido los números y considero colores. Considero un grafo. Un grafo que es un vértice, un nodo por cada casilla. Y ahora tengo que ver quiénes están peleados entre sí. Si en esta casilla tengo el color blanco, pues el color blanco no se puede repetir ni en esa fila, ni en esa columna, ni en ese cuadradito. Así es como se soluciona un sudoku. Bueno, pues yo lo que hago es que los uno. ¿Se ve bien? Los uno con aristas y entonces están peleados. Los uno con aristas en su columna y están peleados. Y los uno con aristas a los vértices de su cuadrado y están peleados. Eso lo he hecho para un vértice. Lo tengo que hacerlo para 81. ¿Vale? Y entonces me sale esa cosa. Esto da miedo solo de verlo, pero no importa, porque el ordenador no le da miedo. El ordenador es un idiota estupendo. Tú le das 3 o le das 81 y el ordenador le da lo mismo, ¿sabes? Bueno, pues eso te da un grafo con 81 vértices y 810 aristas que el servidor ha puesto una columna. ¿Vale? Para que lo veáis. Que yo puedo transformar en un sistema de 81 variables y 810 ecuaciones. Y eso siendo listo, porque habría que poner algunas más, lo que pasa es que me puedo bandear y reducirlo. Y eso se lo doy en un ordenador. El ordenador no te puede insultar, ¿de acuerdo? Y si es sencillo, pues tras unos segundos, si es más complicado, tras unos minutos, si es muy complicado, tras algunas horas o días, el ordenador escupe, son ecuaciones como esas, son 810 ecuaciones como esas, ¿vale? Entonces el ordenador, después de calcular un poco, pues da una solución, da un coloreado total del grafo. ¿Y qué es lo que hacéis? Bueno, todas, unas, porque el sudoku se dice que está bien definido, se tiene una solución única, pero hay sudokus que tienen más de una solución y las calcularía todas, efectivamente. Este te da un coloreado total del grafo. Y ese coloreado total del grafo, tú lo transformas en números y ya se resuelve el sudoku. Con ayuda, eso sí, de tu ordenador. Claro, quizá, y sería legítimo, uno se pregunta por qué. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, mirad, ni siquiera los sabios pueden ver el final de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Sorprendentemente, hay una relación entre un juego simpático, que es el sudoku, entre un objeto matemático interesantísimo, que son los grafos, y entre una serie de objetos matemáticos que son menos simpáticos, pero son útiles, que son las bases de Krendel. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa relación? O sea, esto es lo que experimentamos nosotros muchas veces. Porque la solución de un problema se viene de donde menos te lo esperas. Porque las matemáticas son muchísimas y cada una aporta un poquito. Y porque esa sensación de descubrimiento, en el fondo, aquí mi jefa, pero en el fondo no deberían pagarnos, porque nosotros disfrutamos haciendo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vamos a trabajar por la mañana pensando en de dónde va a salir la solución hoy. Y con esto quiero acabar, no quiero daros mucha más lata. Muchas gracias, espero que os haya entendido un ratito. Muchas gracias, Jesús. Veremos qué reto le pongo a la próxima vez. ¿Alguna pregunta o algún comentario que queréis hacer? Nadie, todo el mundo ya sabe resolver todos los sudokus por todos los métodos habidos y por haber. Bueno, entonces, antes de terminar, voy a apagar esto un momento.